la propuesta es, diríamos, por decirlo menos, bastante audaz de parte del alcalde de Magdalena. Voy a conversar con Martín de Acevedo, abogado experto en temas municipales, a propósito de la propuesta del alcalde de Magdalena de contratar guardaespaldas armados con la finalidad de reforzar labores de serenos. La pregunta que por supuesto nos hacemos es que si esta propuesta es viable desde el punto de vista legal. Doctor Martín de Acevedo, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Manuel, buenos días, amigos de Radio Exitosa. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias por respondernos. Gracias a ustedes por la invitación. En efecto, la propuesta es, diríamos, por decirlo menos, bastante audaz de parte del alcalde de Magdalena, porque pone en discusión varios aspectos. El primero de ellos es que la única que está autorizada a usar la fuerza pública, según nuestra Constitución, es la Policía Nacional. Esa es su labor, ese es su trabajo, esa es su razón de ser, y tiene un ente rector que es el Ministerio de Interior, en primer lugar. Después le escucho al alcalde de Magdalena, en esta buena intención, no deja de ser una buena intención, que el guardaespaldas contratado va a defender al chofer, va en condición dentro del patrullaje integrado que él describe, el chofer, el sereno y el guardaespaldas contratado, que es el guardaespaldas del chofer, dice el alcalde, ¿no? Muy bien, cuando se produce una reyerta con delincuentes y con todo eso, el atacado no es, la víctima no es el chofer de un carro de serenal, es un particular como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, para defender a un particular como cualquiera de nosotros, la única autorizada de la fuerza pública, él muy bien describe que los serenos no pueden hacerlo. Y ahí ya está un primer cuestionamiento a que el guardaespaldas solamente pueda defender al chofer, y si está frente a una reyerta de tipo delincuencial en plena vía pública por flagrancia, va a usar su arma contra los delincuentes, no va acaso estar inmerso o tratando de sustituir la función de la Policía Nacional y eventualmente cometiendo en nombre y en representación de la autoridad que lo autoriza abuso de autoridad. Bueno, ese es otro segundo tema. Y un tercer tema es la legítima defensa. Los particulares tenemos el derecho a usar legítima defensa y, en efecto, defendernos ante un ataque de cualquier otro individuo en forma individual o conjunta. Pero la fuerza pública no contrarresta el delito con la legítima defensa, es decir, no hace como otro particular que tiene que emplear el mismo medio, la misma proporción, con la misma agresividad, para luego poder, como consecuencia jurídica, ser liberada por las autoridades fiscales y jurisdiccionales, porque actúa en legítima defensa. No, la fuerza pública va más allá de esa fuerza que emplee el delincuente, justamente para ultimarlo, para reducirlo, para ultimarlo y para contrarrestar el delito. Claro. Y la cuarta tema, me parece, a comentar es justamente eso, ¿no? Las consecuencias jurídicas que esto traería, más allá de ser una buena intención y que inclusive lo va a poder implementar, y creo que ya lo está haciendo el alcalde de Magdalena, alcalde inteligente por lo demás y tratando de buscar soluciones. Me parece que aquí le falta un poco de asesoría desde el punto de vista justamente jurídico y de lo que significa la fuerza pública, porque finalmente se terminaría si en efecto los guardaespaldas van a poder sustituir a la fuerza pública, es decir, a la Policía Nacional, pues el mundo se estaría poniendo al revés, porque se estaría sustituyendo uno de los principios de autoridad que tiene justamente de la policía y el Ministerio de Interior como ente rector para contrarrestar el delito según la propia Constitución. ¿Qué consecuencias podría traer? Porque según entiendo, la lógica del señor Allison es la siguiente: los serenos no pueden usar armas, la policía sí, y en este caso el personal de seguridad particular y privado también. Entonces me parece que la lógica es: va el sereno e interviene un hecho criminal, una acción probablemente delictiva, y se tiene que enfrentar a alguien o que ha cometido una falta, o que ha cometido una infracción, o que ha cometido un delito. Lo que ha pasado, y ha ocurrido con el sereno de Surco, ha pasado con los serenos de Comas, con el de Caraballo, en donde incluso algunos han terminado sin vida, que cuando enfrenta este sereno a un criminal armado, el que entre a tallar sería en este caso el personal de seguridad.
y el personal de seguridad, el que va a ser de chaleco o de guardaespaldas, use su arma de fuego protegiendo al sereno que está en la acción contra la delincuencia o contra el delincuente. ¿Esto le hace a usted algún sentido? ¿Tendría algún tipo de consecuencia legal por parte de ese guardaespaldas, del sereno o de la municipalidad que podría incluso hasta convertirse en tercero civilmente responsable? Sí, porque, mire, para empezar tendría que haber algún reglamento en el municipio de Magdalena y en la jurisdicción de Magdalena mediante una ordenanza que dé este tipo de autorización para... El alcalde ha dicho claramente, yo no le he escuchado hablar de defender al sereno, de defender al chofer. Él va como guardaespaldas del chofer, dice, ¿no? Entonces, en una reyerta, en una flagrancia, en una conflagración callejera de este tipo que produce la delincuencia cuando asalta, cuando roba, cuando atraca, cuando asalta un banco, no se va a estar buscando pues avanzar detrás de un chofer para tratar de contrarrestar el delito. Eso, más allá de una buena intención, no va a pasar. Pero supongamos que el guardaespaldas, como está ya en una reyerta y no puede dejar de usar su arma, porque además está contratado por la municipalidad para ello, va a cometer excesos. Lo primero que se me ocurre es que va a cometer excesos porque va a comenzar a defender a todos contra todos los delincuentes que se encuentren en ese momento. Y lo que digo yo, las consecuencias jurídicas de ello, nadie quiere en su sano juicio defender un delincuente que con alevosía, ventaja, en flagrancia ha cometido algún delito, y además a veces atroces como quemar a una chica de cuerpo entero rociándole gasolina, ¿no? Eso es un delito, por ejemplo. Nadie quiere defender a un delincuente en esa catadura, ¿no? Pero el delincuente va a tener derecho a la legítima defensa, va obviamente a denunciar, a ese tipo de defensa, a la defensa legal, va obviamente a denunciar, y entre otras cosas probablemente denuncia abuso de autoridad, y las autoridades, empezando por el Ministerio Público, por la propia policía, a quien le están regresando la investigación de la criminalidad, la propia policía en primera instancia, el Ministerio Público en segunda instancia, y el Poder Judicial va a evaluar que ahí no ha habido un tema de legítima defensa, y si así fuera, es entre los particulares. Lo que ha debido haber es la defensa de la fuerza pública, que lo puede ejercer única y exclusiva y excluyentemente la Policía Nacional según nuestra Constitución. Ahora, ¿cómo se puede usar la figura del arresto ciudadano en la participación de este personaje de seguridad privada en un concurso junto a los serenos? ¿Se podría aplicar? ¿No se podría aplicar? Teniendo en cuenta que esa es la figura que utilizan muchas veces o casi siempre los miembros de seguridad ciudadana, si la gente del serenago, solo que se trataría aquí de alguien que va acompañando a serenos y armado. Eso sí, hace mucho tiempo lo dijimos en varias oportunidades, y nos falta ahí un poco de reglamentación a favor del sereno en las propias municipalidades. Es decir, por el hecho de ser sereno, no hacerlo pasar automáticamente a una especie de ciudadano de segunda categoría. No, ¿por qué? Porque el arresto ciudadano, como su propia denominación lo dice, lo puede realizar cualquier particular. Tú y yo, en cualquier circunstancia. Manuel, si vemos, por ejemplo, un accidente y hay un homicidio culposo, porque alguien mata sin quererlo a un transeúnte que cruza la pista, puede retener de hecho a ese vehículo si está en condiciones físicas, concretas y puntuales y fácticas de poder retener. Sí, claro. Y consiste en que lo puedes hacer durante un buen momento, ayudado por otros particulares, hasta que llegue, ¿quién? La policía o el Ministerio Público, es decir, un fiscal, y luego le entregues al eventual infractor, homicida o delincuente también, le entregues a la fuerza, a la policía o a quien llegó primero, a la policía o al Ministerio Público en esas circunstancias. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Y es lo que se critica, que a falta de legislación local, distrital, local, provincial, es decir, municipal, una ordenanza que lo reglamente, el sereno automáticamente, como va en nombre y en representación del alcalde y de la propia municipalidad, comete abuso de autoridad cuando hace arresto ciudadano, y eso es pues en verdad una exageración, ¿no? Que también el Poder Judicial hace mucho
mucho tiempo y ha debido de evaluar y ya tendría, si no legislación vigente, por lo menos sendas jurisprudencias en salas plenas de precisar que en efecto el sereno no pasa a ser un ciudadano de segunda categoría por vestir ese uniforme, sino que no deja de ser un ciudadano que también puede hacer el arresto ciudadano. Por eso, pero con el marco del arresto ciudadano, con el que se mueven también los del Serenado, pero estando armado y estando ante una flagrancia, que es lo que normalmente interviene el serenazgo, no podría este personal de seguridad privada actuar, incluso si ocurriese que tiene que actuar frente a una flagrancia, frente a un delito, utilizando el arresto ciudadano. Este delincuente o presunto delincuente usa su arma de fuego, no obligaría en el marco de la legítima defensa a utilizarlo, y todo esto estaría enmarcado en la normativa. En efecto, a ver, por el principio de tu pregunta bastante larga, Manuel, y tratando de llegar al público para que entienda, y sobre todo a las autoridades que tienen que normar este tipo de cosas, empezando por el Poder Legislativo, y las modificaciones que necesiten nuestra legislación, y las municipalidades también reglamentando mediante ordenanzas. En efecto, el particular, aquel que es un guardaespaldas, sí puede hacer el arresto ciudadano, pero ojo, no puede emplear su arma contra el delincuente, y el delincuente, pues, los avesados que hay hoy en día, que se ha incrementado y ha ido creciendo y de un tiempo a esta parte eso se ha vuelto absolutamente violento, inmanejable, sí, claro, y terrible. Obviamente le va a obligar al particular, al guardaespaldas, a usar su arma, claro, cuando él es atacado y en legítima defensa se defiende de una pistola con otra pistola, de un cuchillo con otro cuchillo, de un palo del delincuente con otro palo del delincuente, porque nuestra legislación desafortunadamente es así, es distinta, es limitada, porque hemos visto cómo estos mismos extranjeros, en general, no estoy hablando de una nacionalidad específica, cuando pretenden hacer eso en el Brasil con un palo, inmediatamente la policía, porque allí sí está autorizada, saca el arma y lo ultima al delincuente, delante de todos los otros compinches o delante de todos los otros agresores que, haciendo causa común, a veces pretenden hacer cargamontón, como dicho sea de paso, hemos escuchado en estas últimas horas una noticia parecida, creo que ha sido en el norte, sí, donde arriando inclusive símbolos patrios están creyendo que han adquirido legitimidad en nuestro país para delinquir de esa manera. No hay tal cosa. Correcto. Hay, en efecto, la legítima defensa y tiene sus limitaciones, y habría que normar y reglamentar ello para que más adelante nuestro gran amigo Francis Allison no se vea expuesto a cualquier tipo de denuncia por parte de la delincuencia, que también dice... ¿Podrían presentarle denuncias? Por supuesto, y nadie está impedido de denunciar a quien desee denunciar. Otra cosa es que vaya a prosperar esto, pero yo pienso, prosperaría ante las autoridades policiales, fiscales y jurisdiccionales, es decir, jueces y magistrados, si es que en efecto no se demuestra que se ha actuado con la misma proporcionalidad y no se ha usurpado el nombre y la representación de la fuerza pública que lo tiene la policía, única y exclusivamente de acuerdo con nuestra Constitución. Ese es un buen punto de aclaración. Ha sido muy gentil, doctor de Acevedo. Gracias por habernos respondido. Que tenga buen día. Martín de Acevedo es abogado experto en temas municipales y ha encontrado, pero en realidad, como ustedes han podido dar cuenta, muchísimo argumento para cuestionar la norma. Le hace falta bastante para terminar siendo una norma aplicable, lo que ha planteado el alcalde Francis Allison.